que como un vehículo experimental y el otro de control, pero es que no son iguales, porque para hacer un grupo de control tiene que ser en las mismas condiciones. Usted dice que va a usar 2 vehículos, pero ¿cómo compara con su sistema? Porque no es comparar los vehículos en su situación natural, sino con el sistema que usted está proponiendo. Por eso las técnicas experimentales manipulan variables, porque usted tendría que crear el sistema, aplicarlo, ver resultados, y esa sería la variable independiente que puede manipularse. Entonces ahí menciona una técnica cuantitativa, pero no dice cómo se va a aplicar en su proyecto. Listo, Inge, entonces también ya le voy a cambiar. Más que cambiar qué va a argumentar o cómo va a aplicar la técnica experimental, porque no dice. Sería de probarle en algún vehículo, Inge, hacer las pruebas para ver cuánto baja el consumo. Claro, eso es lo que normalmente se hace, pero fíjese que son que no puede hacer en la ESPE. Tenemos los carros para los proyectos en la carrera de automotriz. Entonces yo no sé si usted puede hacer esto en cualquier vehículo. Tal vez no vale, Inge, en algún vehículo particular. Sí, claro, pero le digo que ya son a veces eh, bueno, si es un carro suyo y usted lo quiere hacer, puede hacer la experimentación. Ya, Inge, y entonces ahí no habría ningún problema si a lo mejor es, digamos, por así decirlo, mío, ¿no? No, pero aplicaría en el trabajo la técnica experimental, el procedimiento, que haya una novedad científica en ese sistema ahorrador, que haya evidencias. Tiene que ahora con el tercer parcial, después que recojamos los datos, vamos a trabajar las propuestas. Entonces ahí estaría el diseño de todo el prototipo, del sistema y demás. En la técnica cuantitativa, la encuesta. La pregunta 9, ¿qué tipo de combustible pone en su vehículo? Es la misma de qué tipo de combustible consume su vehículo, que es la 1. Entonces, la encuesta debe también revisarle y ajustar las preguntas. No siempre debemos utilizar preguntas cerradas dicotómicas. Como le dije en clases, hay que ver otra manera de preguntar. ¿Está de acuerdo con la implementación de un dispositivo ahorrador de combustible en su vehículo o estaría de acuerdo con la implementación de un dispositivo ahorrador de combustible en su vehículo? Entonces puede medir con Likert en vez de sí, no. Totalmente de acuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y totalmente en desacuerdo. Digo, y en desacuerdo. Entonces, usted va estableciendo en los ítems diferentes alternativas de respuesta y no solo preguntas cerradas dicotómicas. Entendido, Inge, eso también le voy a mejorar. Entonces, lo importante ahora es que podamos recolectar los datos. Quienes puedan avanzar desde hoy o el fin de semana en la recolección de datos sería bueno. Su encuesta, arregle la pregunta 1 y la 9 y podría ya aplicar. ¿Tiene usted a quiénes aplicar la encuesta?
Sí, que podría ser por el sector donde vivo. Ujú. Por eso digo, usted tiene que dejar claro lo que va a hacer, porque al menos en los proyectos de automotriz, las personas que cuando tenemos así muestreos aleatorios de personas que tienen vehículos, ellos siempre preguntan, pero ¿en qué consiste el sistema? ¿En qué consiste la propuesta? Porque si no, la gente no va a decir que está de acuerdo. Entonces, de igual manera, usted debería tener claro cuál es su sistema ahorrador, hasta para demostrar que el proyecto tiene novedad científica. Eso es lo que yo le digo, que debería haber más claridad en la propuesta, es decir, en esa variable independiente que es ese sistema ahorrador de combustible. Entonces, y esto es para todos. Las encuestas tienen que ser tomadas con formalidad, recoger evidencias fotográficas de que está aplicando las encuestas, también tener mucho cuidado porque no nos podemos tampoco exponer por la pandemia y por tantas situaciones que hay ahora. Y sobre eso, ir con toda la seriedad del caso, porque hay veces que si, por ejemplo, queremos recoger datos en alguna población aleatoria, las personas preguntan ¿y de dónde es? Y cuál es su identificación y todo eso. Entonces, toda la formalidad para la recolección de datos. Usted ya, Kevin, arreglando estas preguntas, podría aplicar las encuestas a algunas personas que tengan vehículos, que sean afines a la propuesta que usted quiere hacer, pero tiene que tener claridad en esa propuesta también, porque igual le pueden preguntar y más que usted dice, estaría de acuerdo en la implementación de un dispositivo ahorrador de combustible, pero las personas van a decir, bueno, ¿y esto qué es? Por eso le digo que hay que volver a revisar esa matriz de variables, hay que entender bien la propuesta, porque después de la recolección de datos nos vamos a dedicar a hacer ya la propuesta. ¿Está claro? Sí, está claro, muchas gracias. Entonces, con eso ya podría aplicar las encuestas cuando arregle lo que tiene que arreglar y ir preparado para explicar también, tanto en el proyecto como a las personas, lo que implica este dispositivo. Revise bien el proyecto, por favor, mejore la matriz de variables, establezca que todo esté articulado, que esté bien, que sea coherente. Y también, si puede ya aplicar las encuestas, hágalo, pero corrigiendo las encuestas, las preguntas que le dije. Listo, Inge, gracias. Ya, bueno, gracias también. A ver, Brian Anthony y Brian Uchiña. Bueno, yo no sé por qué ustedes, uno les dice varias veces en clases, hasta le dicta y dejan los mismos errores. Entonces, eh, la matriz de variables dejan hasta subrayado lo que yo les dije, no terminan de arreglar, usan como no sé cuántos tipos de letras. No digo que es un mal trabajo, de hecho es un buen proyecto, pero tenían que haber terminado el análisis de las variables, el programa con todo lo que vimos en clases y no lo terminaron en la matriz. Y tantas personas en el grupo. Todo lo que hablamos en el grupo sobre el programa de educación ambiental, les puse hasta ejemplos de los que tenemos en la ESPE y de nuevo presentan la misma matriz. No están ni los horarios, ni frecuencia de realización, ni temáticas de talleres, nada. Todo lo que vimos en clase fue por gusto y tanto tiempo dedicado a esos temas.
Entonces, ahora ya es el momento en que tenemos que ir a la comunidad. ¿Tenemos apertura en la comunidad para tomar datos? Alumnos, cuando uno dice de qué nacionalidad pertenece, no es lo mismo a qué raza o a qué etnia pertenece. Nacionalidad es la nacionalidad. ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Por ejemplo, que yo diga, bueno, pues yo soy cubana, esta persona es ecuatoriana. Entonces, usted pone de qué nacionalidad pertenece, mestizo, indígena, afrodescendiente. Entonces sería a qué etnia, a qué grupo étnico pertenece, o cómo se dice, bueno, raza, esa palabra ya no se utiliza. ¿A qué grupo étnico pertenece? Mestizo, indígena, afrodescendiente, blanco, si es que quiere preguntar eso que puso ahí, pero nacionalidad no. Vaya anotándose, por favor, porque mire que hemos hablado de este proyecto en clases y no toman en cuenta lo que se les dice. Ahora anótense porque ahora ya van a la comunidad y no van a estar con errores en las encuestas. De ahí dice, ¿en qué horario está de acuerdo para la realización de charlas y para la implementación de los tachos de basura? Los tachos no tienen horarios. Entonces usted tendría que haber puesto, ¿en qué horario? Lo que yo les decía en clases. ¿En qué horario usted, cuál es el horario más factible para que usted asista a las charlas y talleres sobre educación ambiental? Entonces tendría que poner eh, semanalmente, mensualmente, solo fines de semana. Después, en otro ítems, poner en qué horario le gustaría recibir estos talleres. Todavía no le he preguntado a las personas si quieren recibir los talleres. ¿Usted está dispuesto a usar parte de su tiempo libre de manera voluntaria y sin obtener remuneración para desarrollar acciones para el cuidado del medio ambiente? ¿Estaría dispuesto a usar parte de su tiempo libre de manera voluntaria para el desarrollo de acciones del bien público para la comunidad de Tambaló? Brian, yo no le escucho. No, no, dije, no se le escucha nada. Sí. Dirigente. Ya. Sí, por eso digo, no vamos a ir con errores en las encuestas, cambiemos eso de nacionalidad, después cambiemos la pregunta esa uno que estoy diciendo de que no los tachos no son por horarios. Entonces solamente el horario sería para talleres. Y la pregunta de los tachos tiene que ser aparte.
La pregunta 3 y la 5. Tienen que unificar la encuesta porque tienen varias preguntas por partes. Hagan una sola. Sí, sí me parece una buena encuesta, solamente profundicemos un poco más en las preguntas que yo les decía. ¿Qué temáticas le gustaría recibir en el programa de educación ambiental? ¿Con qué frecuencia asistiría? ¿Le gustaría que estos talleres, que este programa se realizara con metodologías colaborativas o dinámicas, algo así? Eso digo, unificar la encuesta y aunque sea me la vuelven a pasar antes de aplicarla porque es que está por partes. De ahí lo de nacionalidad, si cambiemos. La pregunta de los tachos en horarios, porque los tachos no tienen horarios. Esa hay que reformularla de manera diferente. De ahí yo diría que las temáticas del taller no están incluidas. ¿Qué temáticas le gustaría recibir en el taller? En el programa, perdón. De ahí me parece bien y no sé si este fin de semana ya pudieran aplicar las encuestas. Sí, póngale el logo de la ESPE, unifique las preguntas que estén todas en orden, quite eso de variable independiente y dependiente, porque eso ya no se pone en la encuesta. Tomen fotografías y toman las encuestas. Claro, sí. Pero por eso faltan las preguntas de las temáticas o pregúntele a su tío, porque a futuro podrían implementar un proyecto de este tipo, porque la educación ambiental sí hace falta en todas las comunidades. Y puede ser un proyecto de vinculación, como les he dicho. Inge, Mm, no sé si pueda mejorar ahí en el trabajo que hicimos con el Bastián. sí, ¿qué pasó? Ahí podemos hacer un trabajo un poco mejorado, por lo que participación como es el último. Y ya pues Inge. ¿Cómo? ¿Qué me quiere decir? Aún no llego, estoy revisándoles a todos. Bueno, Brian, prepárense bien. Me envían antes de ir a aplicar para revisarles. La encuesta ya organizada y corregida ya. ¿Qué me decía usted sobre el trabajo con Bastián? ¿Quién era? No puedo ver. Porque estoy con los PDFs abiertos. ¿Alguien me decía algo? Entonces, bueno, vamos a ver. En este caso de Silvio y Jimmy Uciña, Reciente, Inge.
Por favor, tomen mucha conciencia de lo que queremos hacer ahora porque la recolección de datos es un momento importante y después vamos a hacer los informes estadísticos. Tampoco quiero que estén en peligro ni que se expongan porque eso también es un problema. Con cuidadito y tomando muestras, encuestas que no sean tantas encuestas, pero al menos que podamos hacer el trabajo de campo, ver la realidad de la gente, que ustedes también palpen las necesidades que puedan existir en diferentes contextos para que entiendan la aplicabilidad de su carrera y además las opciones y alternativas que ustedes tienen desde la carrera para solucionar problemas. Entonces, de eso se trata. Listo, Inge. Le voy a revisar este... Jimmy Uciña. Jimmy Uciña desarrolló muy bien el estudio de caso, ¿no? Ya, Inge. Me alegra mucho. Ahora, ¿por qué tenemos tabulado esto si nosotros recién estábamos haciendo la encuesta? ¿Por qué ustedes tabularon las preguntas? Eso no debe ser real. Inge, 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 Sí, dígame, aquí estoy. al momento de lo que es la encuesta, eso se lo realizó, eso lo realicé yo, ya que Jimmy me ayudó solo a realizar las preguntas, yo lo realicé lo que es la encuesta, igual tengo. Eso lo realicé, yo pensé que ya teníamos que realizar las encuestas, por eso me adelanté, la verdad. Pero sí las aplicó. Sí, yo apliqué en todo lo que es el sector de San Fernando, a los moradores del barrio Luz de América, como dice ahí, se lo realizó. Igual tengo lo que son las evidencias. Luz de América, ¿en qué sector? En el barrio de San Fernando, Cantón Rumiñahui. Ah, ya. Ah, entonces usted sí, yo pensé que habían puesto un estimado pensando que teníamos que presentar esto. Entonces ya No, y revisé. eso sí se le realizó. Las encuestas igual tengo las evidencias realizadas. Ok, vamos a revisar entonces los resultados. Bueno, tenemos que poner también las evidencias. Le gustaría que su sistema de riego contara con instalación. Inge, perdone que le disculpe. ¿Será que me puede retirar de la clase? Es que sucedió una calamidad doméstica con mi abuelita y tengo que ir de urgencia al hospital. Claro, sí, lo siento. Muchas gracias, Inge. Porfa, me retiro de la clase, por favor, Inge. Muchas gracias, Inge. Ya espero que todo salga bien. Sí, Inge, me retiro. Gracias, muchas gracias. A ver, otra cosa. Estamos hablando del sistema de riego. Jonathan Palomo, ¿por qué se retira de clases? Yo si se retiran de clases, yo les estoy viendo, ¿no?
Díganme ahí. Buenas tardes, Inge. Disculpe, quería saber si por favor me puede poner en la lista, ya que tuve problemas de conexión y me conecté como hace unos 15 minutos. Ok, Ya, muchas gracias, Inge. ya. A ver, me parece bien las preguntas, pero hablamos de un dispositivo y no explicamos la interpretación de datos. Se ve la cantidad de agua, exacta de agua que tendrían que poner en sus cultivos. Cuando yo les dé el esquema para presentar el informe estadístico, entonces ustedes, por favor, mejoran esta presentación porque no se hace así las tablas, ni las respuestas, ni nada. Pueden dejar los gráficos y de ahí mejorar las interpretaciones. Sí, Inge, entendido. Inge, una consulta. Ante ¿cómo le podría decir? Las fotos tomadas de la realización de las encuestas, eso también agregamos debajo de la tabulación de datos. Sí, en anexos. Ok, Inge, listo. ¿Cuántas encuestas fueron? Se realizaron a 20 personas las encuestas, Inge. Ya, entonces, bueno, está muy bien. Entonces pongan en la recolección de datos que se realizó a 20 personas. Ya, listo, Inge, ya le agregamos eso. Me parece bastante bien el análisis, solo que deberíamos de pensar o de explicar mejor las preguntas que hablan de ese dispositivo, ¿no? Porque bueno, se supone que ahora con todo esto y la visión de los pobladores, nosotros podríamos ya confirmar todo lo que implicaría nuestro sistema. Entonces ya sería que estamos hablando, cuando decimos en las encuestas de este dispositivo, estamos hablando de los sensores o estamos hablando de otra cosa. ¿De qué estamos hablando? Entonces, eso podríamos analizarle mejor. La variable dependiente no tiene los elementos que yo le decía en clases. Cómo controlan las personas, cómo riegan las personas actualmente, cómo es las condiciones que tienen de riego, si todo es manual, si tienen algún tipo de sistema. Entonces, ustedes podrían argumentar eso también dentro de la encuesta. Y una pregunta podría ser qué tipo de riego tiene actualmente, ¿verdad? Claro, eso yo era lo que yo les decía en clases, que había que partir de eso, porque si no, no sabríamos si la verdad es que la gente necesita o no este sistema. De ahí, Claro. ¿cuánto tiempo utiliza para regar sus choclos? Sí, dígame. Claro, en gente acaso en esos casos podría volver a repetir lo que es la encuesta e implementando esas nuevas preguntas. O formule esas preguntas aparte porque ya tabuló el resto. O va a ser todo de nuevo. O no podemos agregarle más preguntas aparte de esas, dije. Claro. Podrían ir a tomar unas preguntitas que se les hayan quedado. Como lo que yo les digo, ¿cuántas horas se emplean actualmente en el riego de choclos? Y ustedes pueden preguntarle. De ahí, ¿qué tipo de sistemas tienen? ¿Cómo evalúan el rendimiento de su producción?
si utilizan algún tipo de recurso tecnológico. Eso ya habíamos hablado en clases. Entonces, con eso podríamos completar el análisis de campo. Ya, Inge, entendido. Entonces ya procedería a realizar también esa encuesta agregando esas preguntas. Ok. Y de ahí entender lo que les decía. Si estamos hablando en las encuestas de dispositivo, ¿a qué nos referimos? Si estamos hablando de sensores, para que se entienda. Porque todo lo que evaluamos en campo tiene que estar en el prototipo. Y no sé si es que ya tenemos todo, estamos listos al menos para hacer un prototipo de sistema de riego. Y claro, Inge, para lo que es la realización del prototipo, no habría ningún inconveniente, ya que tengo entradas en algunos institutos que me facilitan con los equipos para poder configurar correctamente. Ya. Y podríamos incluir algunos sensores. Claro, Inge, con sensores va el prototipo a realizarse. Exacto. Y no sé, la materia de dibujo asistido no les está ayudando para el diseño de los sistemas, porque podrían utilizar estas bases. O sea, digamos, en dibujo lo que usted me menciona podría ser, digamos, una estructura de cómo va a quedar el prototipo. Claro. Y así van utilizando también esta materia. Y los que a lo mejor no puedan todo construir, pueden, aunque sea, terminar el diseño. Claro, Inge. SolidWorks no está manejando. SolidWorks, Inventor. Sí, Inge, lo que es SolidWorks, pero la verdad no tenemos todavía el conocimiento al 100% como para realizar lo que es la creación del prototipo, ya cómo quedaría el proyecto final. Bueno, pero falta un parcial. Y sería muy interesante que vinculen la materia, que puedan hacer también cosas, pero supóngase una pieza o el diseño como, y ya viéndola ahí o incluso en Inventor que se puede representar en 3D, usted ya le es más fácil construir y también le da valor agregado a sus proyectos. Porque ahora en todo proyecto también tenemos que entregar las etapas de diseño. Claro, Inge, eso sí lo entiendo por las dimensiones, cómo sería todo eso del proyecto. Claro, le daríamos mucho más peso, pero bueno, como dicen, todavía le falta conocimiento, pero yo creía que podemos Ante aprovechar eso esta es lo materia. que, claro, Inge, ante eso es lo que usted me dice para realizar el trabajo en SolidWorks. Sí, voy a realizar en esta semana, voy a tratar de conseguirme para ver cómo puedo hacer el prototipo de SolidWorks, ¿ya? Para dejar diseñado el diseño del prototipo. Sí, yo creería que sí. Y los demás, bueno, de lo que estamos hablando siempre, las correcciones de uno son correcciones para todos. Entonces, realmente aprovechemos esa materia. Yo pensaría que nos puede ayudar mucho para proyectos. Y en todos los que tienen prototipos pueden hacer algo significativo. Y de ahí ya yo creería que pueden mejorar esas preguntas, tomar datos este fin de semana si es que pueden. Como ya han avanzado el informe, le faltaría solo eso. De ahí revisemos la matriz. Ahora que ya está más claro, volvamos de nuevo a la matriz. Si ya está claro lo que quieren hacer en el prototipo, las etapas y todo, pues entonces retroalimenten un poco la matriz de variables para que les quede mejor. Ya, listing, toma en cuenta eso. ¿Ya entendemos?
¿Cómo es la dinámica de los proyectos? Si nosotros tenemos claro lo que vamos a hacer, representamos en la operacionalización de variables. Luego, cada uno de esos indicadores que tenemos le medimos en la población o en el contexto donde queramos investigar, porque después del día de mañana van a necesitar para empresas, para diferentes espacios. Medimos eso a través de técnicas. Con esos resultados nosotros podemos valorar si realmente nuestra problemática es real, si a alguien le interesa lo que estamos queriendo hacer, y sobre eso vamos diseñando y entendiendo la propuesta que podemos hacer. Entonces, esa es la dinámica de la investigación científica, apoyarnos en la teoría, en la práctica, en la evidencia empírica, para poder justificar y comprobar nuestras hipótesis en cuanto a propuestas de solución al problema. Entonces, espero que después de 2 parciales ya esté claro lo que es metodología, se pueda entender. Hemos visto las cosas muy concretas, muy concisas para no confundirles, porque a veces vemos a los alumnos incluso de noveno y de últimos semestres confundidos en cómo hacer su procedimiento de investigación. Entonces, aquí hemos visto cosas muy particulares. Y eso es lo que yo quiero que les quede y que aprendan. El hecho de entender y de hacer proyectos de investigación a través de un orden lógico, coherente y que realmente sí pueda demostrarse que es pertinente y novedoso. Porque ya sabemos que estos moradores necesitan un sistema de riego, que estarían de acuerdo, que incluso después se puedan hasta, si fuéramos a hacer real, podríamos ir a preguntarles cuánto estarían dispuestos a pagar por este sistema instalado, porque las personas en sus propiedades pagan por estos sistemas. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar si quisieran recibir capacitaciones, si quisieran también recibir asesoramientos y muchas más cosas, si fuera real, porque es su idea de negocio, su emprendimiento, y sobre eso se trabaja. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender de estas investigaciones científicas que aporten algo nuevo. Ahí está la novedad científica que estamos logrando demostrar desde el primer parcial, y la vamos a comprobar el problema cuando aplicamos las técnicas. Y de igual manera, como decía ahorita, en el caso de Kevin, que quería hacer una técnica experimental, también son válidas. También, pero sabiendo qué vas a medir, cómo lo vas a hacer y en qué consiste la experimentación, porque siempre tienes que tener un grupo de control, es decir, sean personas o sean objetos, un grupo de control en el que no aplicas tu propuesta para poder comprobar. Bueno, entonces mi propuesta mejoró significativamente con respecto al grupo de control, entonces está bien, es válida. Y esta misma dinámica es la que usted aplica proyectos dentro de la universidad y fuera de la universidad. Por eso es importante aprender estos principios. Y no siempre nos sale positivo, porque a veces en la realidad pues nos dicen no. Entonces, para eso también tenemos que estar preparados. Pero ya nosotros vamos evaluando y observando la realidad, nos damos cuenta de cuánto podemos aportar, en qué no podemos aportar, en qué están las personas preparadas, en qué no, y así sucesivamente. Así que ya los dos pueden estar listos para tomar las encuestas. Con esas cositas que les faltan. ¿Alguna pregunta tal vez? No, Inge, ya quedó claro lo que tengo que corregir. Ya, ok.
A ver este proyecto de Dylan. Henry Naranjo. ¿Está aquí? Sí, Inge. Bueno, usted que no hace aún su proyecto, que yo no, ya verá que está contra la pared en el tercer parcial, que tendrá que hacer un trabajo perfecto, debería de ver si al menos se preocupa de unirse a personas que, por ejemplo, están trabajando solos, bueno, si es que ellos quieren, ¿no? Porque yo también no les puedo obligar, y ayudarles en el proyecto, o de lo contrario, personas que tengan ya un equipo, pero que necesiten ayuda o que quieran que usted trabaje, pero bueno, tendría que trabajar de verdad porque usted necesita prácticamente 19 o 18 para poder pasar. Y eso Ya, es Inge. contándole en el segundo parcial que no tenía esos puntos para que tuviera derecho al tercero. Así que por favor, espero que valore y se ponga a trabajar. No sé en el caso de Dylan Montenegro, si está aquí, que él está trabajando solo, si es que si quisiera ayuda o apoyo en su proyecto, porque este proyecto tenemos mucho que mejorar. Sí, Inge, ya me voy a poner a buscar a alguien. Sería bueno, porque esta vez sí. ¿Dylan Montenegro no está en el aula? Dylan Montenegro. Pero yo le pasé la lista. Ay, en el chat está escribiendo, Inge. ¿Cómo? El chat del MIDE está escribiendo. Ah, ya, ok. A ver, Dylan, ¿usted me escucha? Aunque ahora esté que no puede hablar por su micrófono. Yo creo que debe, de este tema también hemos hablado en clases cuántas veces, pero bueno, usted no atiende, no sé qué es lo que hace con su trabajo. Las matrices de variables están sumamente incompletas, porque ahí no hay indicadores, no operacionalizó nada. La máquina dispensadora de abono tiene que usted entender todas las partes y todos los componentes que implica esta variable. De ahí establecer su sistema de indicadores si usted no tiene nada de eso hecho. Por eso digo, si es que quiere trabajar con Henry Naranjo, que no tiene grupo ni proyecto, aunque yo no lo podría usted obligar, porque también mire lo que le ha hecho los dos parciales, que no ha hecho nada.
pero no sé. Usted analícelo. De ahí, en la variable, no hay variable dependiente. No hay variable dependiente, usted no toma en cuenta lo que yo siempre le digo, que si hablamos de rendimiento y calidad, eso tenemos que medir. Justo lo que acabamos de hablar ahora en el grupo de Silvio y de Jimmy. Si nosotros estamos queriendo mejorar algo, tenemos que medir el problema. Entonces hay que ir a ver cómo está la cuestión de la utilización de abonos en una población de campesinos. Y cómo está el rendimiento y calidad, porque esas son sus variables dependientes. Anótese lo que le estoy diciendo porque luego usted presenta lo mismo. Entonces, ahí en la hipótesis está clara las variables, sino que usted no las desarrolló. Usted no desarrolló las variables, no desarrolló los indicadores, así que póngase a mejorar eso en el proyecto. De ahí no hay objetivos generales y específicos. Se olvidó de ellos. No realizó el planteamiento del problema en las 5 planas. Anótese que no tiene objetivos generales y específicos. Yo no sé qué hizo porque eso lo fuimos revisando por proyecto. Las matrices de variables están incompletas totalmente. En la recolección de datos explique el lugar de esta comunidad Chile Alto, en dónde se encuentra, cuántas personas usted va a encuestar, a qué se dedican ellos mayormente, a producción de qué, en qué área o con qué producto. Todo eso tiene que explicar ahí. ¿Qué técnicas va a utilizar? Este proyecto realmente está muy, muy incompleto. De ahí le serviría de mucha utilidad una máquina de aspersión de abono. ¿Usted qué porcentaje se dedica a la agricultura? ¿Usted qué tipo de máquina le resultaría mejor? Tiene que preguntar mayormente, es que como no ha operacionalizado las variables, tiene que preguntar si utilizan abonos orgánicos o inorgánicos, que dónde se encuentran los proveedores, si son locales, nacionales o regionales, si mayormente considera que el rendimiento productivo podría mejorar con nuevos tipos de abonos. Si ha sufrido alguna enfermedad por contacto o contaminación con los abonos. Porque si hay enfermedades, si realmente no hay rendimiento, si la calidad del producto no es buena, puede incluso preguntar si los abonos químicos están generando pérdidas en el suelo. Hasta le puse el ejemplo de los estudiantes de petroquímica, pero no, uno habla en clases por gusto. Entonces, todo esto es el análisis que usted puede hacer del problema para demostrar que hace falta una máquina. Arme bien la encuesta, arregle todo el proyecto, trabaje en función de objetivos. Si lo considera, podría unirse con Henry Naranjo para que no esté solo y tal vez pueda hacer algo mejor. Bueno, solo también puede mejorar su proyecto. Usted decida, pero lo que digo es que este proyecto es urgente, que tenemos que mejorarlo, mejorar un poco la encuesta. Si la hace este fin de semana, si mejora hoy la encuesta, me la puede enviar al WhatsApp para que si está lista, pueda ir a aplicar este fin de semana mismo. ¿Sí está factible el ir a aplicar las encuestas o no?
Ok. Entonces hagamos esas correcciones entonces. Ir a estas comunidades no es peligroso. Ah, ok, no es peligroso. Sí, porque eso me preocupa. Y ahora vamos a continuar. Jessica Guadallo, Ángelo Cataña. Y a usted, Dylan, lo mismo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Podemos hacer diseño, podemos hacer muchas cosas interesantes, igual para la construcción, si finalmente toma conciencia Henry Naranjo y quisiera trabajar en la construcción también, tiene mucho que hacer. Claro. Muy bien. Jessica Guagallo está en clases y sus compañeros. Sí, A ver, tareas que hacen estas máquinas. Pero es que yo no, que no entiendo es la encuesta. Ayer cuando revisaba también para las notas, ustedes se responden ustedes mismos. Porque realmente, por ejemplo, las sembradoras mecánicas pueden ser. Las personas no podrían responderle eso. En el césped, a partir de matas se utilizan. Ustedes tienen que cambiar las preguntas de acuerdo a la población y a lo que verdaderamente quieren encontrar como problemática. Al final de la hidrosiembra, ¿qué debemos hacer? ¿A quién le va a preguntar eso? ¿Para quién son las preguntas? ¿Qué tareas hace una sembradora manual? Las personas no entienden así. ¿Qué es una hidrosembradora?
Entonces, realmente yo no entiendo la encuesta. La época de siembra de semillas en zonas frías es... Bueno, eso sí, podría ser. La época de siembra de semillas en zonas frías es no. ¿Cuándo usted siembra? Porque a los campesinos usted le pregunta en qué época usted siembra. Ellos saben. Si no, ellos te dicen, por ejemplo, esta es la época de siembra, esta es la época de cosecha, sí. Entonces esa pregunta no hay quien la entienda. De ahí está, señale las frases verdaderas, la hidrosiembra se aplica en... Yo creo que se han copiado esa encuesta de algún lado y no tiene nada que ver con el proyecto. Entonces piensen su encuesta bien en función de lo que quieren hacer y sobre eso ahí sí estaríamos listos para ir a aplicar a la comunidad. De ahí no hay análisis de la técnica que van a utilizar. La medición no es una técnica. La medición es el proceso a partir del cual nosotros conocemos las variables. Las encuestas son técnicas. Y sobre eso aplicamos a una población y muestra que igual tienen que explicar en el proyecto, donde ya el barrio El Murco, que se encuentra ubicado en el Cantón Mejía. Corrijan las encuestas, por favor. ¿Ya está claro? Jessica y sus compañeros tal vez me están escuchando. Sí, Inge, ya está claro, gracias. Ok. Franklin Mastian y Jonathan Doisela. Justo los que me estaban diciendo algo que no entendí bien. Dígame, Inge. Están trabajando en el cantón La Joya de los Hachas. Inge, ¿Quién es de allá? yo, en mi familia. ¿Usted es Mastian o Doisela? Mastián. Ah, Mastian es, pero no tiene tilde. Pero es sin tilde, Mastián. Ah, ya. ¿Sabe que yo hice un trabajo grande para el municipio de La Joya de los Hachas, una consultoría muy bonita? Me llevo muy bien con el alcalde. Y realmente, bueno, esto ya fue antes de la pandemia. Trabajamos en un proyecto para La Joya de los Hachas. Un lugar muy, muy bonito. La gente muy amable. A ver. ¿Cuántos intentos? ¿Qué opina de la situación de la seguridad en su ciudad? ¿Hasta sabe de qué se trata el sistema de alarmas comunitarias? ¿Cuántos dispositivos Sí, móviles? Pero sí, luego, por ahí. sí, pero
pero después nos perdemos en las preguntas. Ah, bueno, no. Queremos saber si hay internet, dispositivos móviles. ¿Cree usted que la implementación de alarmas para la seguridad estaría dispuesto a contribuir económicamente por la implementación de alarma? ¿Usted cuenta con un tipo de seguridad en su casa? ¿Estaría dispuesto a donar un espacio de su domicilio? Me parece bien la encuesta, pero yo pensaría que no deberíamos utilizar tantas preguntas de sí, no. Hay cosas que pueden medirse con escala de Likert. Por ejemplo, ¿cree usted que la implementación de alarmas va a mejorar la seguridad ciudadana? Y debería utilizar Likert. Totalmente de acuerdo, en desacuerdo, de acuerdo. De ahí, ¿estaría dispuesto a contribuir económicamente por la implementación de alarmas? Bueno, ¿usted cuenta con algún tipo de seguridad en su casa? Y no debería de ser sí, no, sino de respuesta, sino una pregunta. La pregunta 17 debería ser una pregunta también de selección múltiple, donde le preguntemos, donde hagamos algún análisis de cuáles serían los tipos. Por ejemplo, sistemas de alarmas cercoeléctricos, sistemas de alarmas conectadas a celular, sistemas domóticos, solo cámaras de seguridad. Si tienen que dar una serie de opciones para que la gente le diga cuál tiene y ver si realmente hay una tendencia a la seguridad de las viviendas o no la hay en ese barrio. Y de paso, también analizar si están de acuerdo o no con los sistemas de alarmas ya, con los sistemas de seguridad ya establecidos con el uso de tecnologías y todo eso. Entonces, esas preguntas podrían mejorar en las opciones de respuesta. Ya, Inge. ¿Y cuándo van a ir a tomar las encuestas? Porque este lugar es bien lejos. De acá, Inge. Y le puedo pedir ayuda a mis tíos o a mi hermano. O eso obligatorio hacer entre los dos las encuestas. Bueno, si le quieren pedir ayuda, está bien. Yo lo que creo que aquí en esta hipótesis, los altos índices de inseguridad y la falta de estrategia en las políticas integrales para controlar la inseguridad disminuyen el crecimiento económico del sector turístico, del barrio de Santa Rita, del cantón La Joya de los Hachas. Si nosotros hablamos de crecimiento económico del sector turístico, entonces es una variable que tenemos que medirla, pero eso ya no sería de su tema. La hipótesis de ahí sería: el diseño de un sistema de alarmas comunitarias permitiría mejorar o disminuir los índices de inseguridad del barrio de Santa Rita. Nada tiene que ver con las políticas integrales ni tampoco con el sector turístico. Porque si fuéramos a medir sector turístico, entonces tendríamos que ver cómo está realmente el turismo en La Joya de los Hachas, qué factores son los que le están afectando, y eso no es nuestro tema. Entonces, esa hipótesis no es. La hipótesis es, como acabo de decir, el diseño de un sistema de seguridad para los moradores, un sistema de alarmas comunitarias, permitirá reducir los índices de inseguridad del barrio de Santa Rita. Ya, Inge, ya le cambiamos en esa parte. Ok. Aquí podrían hacer, por ejemplo, un mapita. Manejan ArcGIS. En ArcGIS pueden ir a La Joya de los Hachas, tomar puntos en este barrio, puntos donde irían las alarmas, lo suben al ArcGIS y arman un mapita para darle más valor al trabajo. Un mapa donde ustedes puedan ver dónde se va a ubicar
las alarmas y, bueno, si es que manejan el ARGIS, de ahí no sé, en AutoCAD tal vez, porque el ARGIS como programa de sistemas de información geográfica, tú puedes tomar la foto incluso con tu teléfono, tomar incluso el punto, si no tienes GPS con el teléfono, y luego le subes al ARGIS y el ARGIS te sale incluso la imagen con el lugar. Y podrían tener como un planito de dónde van a tener, dónde ustedes quisieran o la población considera que deberían instalarse las alarmas. Ya tenemos que ir siempre Ya, dándole Inge, gracias. valor agregado a nuestros proyectos, utilizar herramientas tecnológicas y con esto lograr mejores cosas. Recuerden mejorar un poco la encuesta, me la pueden enviar antes de aplicarla para ver si está todo bien. Corrija eso Ya, que le Inge, acabo de decir de la hipótesis. Y Jonathan, Doisela no está en clases. Esta materia no se llama metrología, porque nosotros no estamos midiendo nada. Esto es metodología, metodología. ya, Inge, ya le cambiamos todo. Ok. Máquina trituradora de residuos orgánicos. Ah, Jordan Payo se fue, ¿no? Está con la de su abuelita. Natalie Caguano y Franklin Santillán. Son ahí. Ah, ya, esto está todo bien. ¿Qué pasó con la encuesta del estrés? Ah, todavía lo están llenando, Inge. Pero ya vemos el avance en el Google. Sí, Sí, ya todo eso sí. tenemos Ya están 15 personas ya. Ay, qué bueno, qué bueno. En el proyecto ustedes deben quitar de la matriz de variables esto de pausas activas, porque esto es algo muy, muy del proyecto, pero ustedes no van a utilizar pausas activas. Entonces eso no deben de incluirlo, porque la encuesta solo está orientada al estrés. Entonces este proyecto, como siempre habíamos hablado, es univariable. Lo de pausas activas no debería de estar. ¿Ya está claro? sí, Inge, ya está claro. Entonces eso por favor corrijamos. Y ya, y el último proyecto que tenemos es el de Jonathan Palomo y Henry Unaucho. No sé si están en clases. Sí, Inge, buenas tardes. Bueno, este proyecto hay que mejorarlo mucho. No hemos trabajado en él prácticamente de todo lo que hemos hablado en clases. No se ha tomado en cuenta nada. Entonces,
Contextualización del problema se queda a medias. Hay un párrafo que ya no se terminó. No se concreta. Elaborar la máquina paletizadora de balanceada para elaborar palex con la materia prima que existe en el barrio de Mulalillo. Incentivar a los moradores que adquieran la misma para que aprovechen toda la materia prima, como son la hierba, maíz, etcétera. Realmente no es un objetivo, porque como habíamos hablado en clases, primero tenemos que establecer la medición para saber si ellos necesitan o no esta máquina de balanceados. De ahí los balanceados no se hacen con hierba,